días. Bien, en nuestro módulo didáctica general, ya le estaba diciendo que no es un módulo, no es un tema nuevo, un término nuevo que conocemos como docentes. Me presento, hice una presentación allí. Yo soy Ruth Elena Arévalos, soy licenciada en Ciencia de la Educación, especialista en educación superior. Mi especialidad también está en evaluación educativa. Trabajo también en otra institución pública. Estoy en un instituto de formación docente, soy formadora de formadores. Y allí soy generalista. Mi especialidad está en evaluación educativa, gestión educativa y asesoría. Entonces, es un poquito de mi currículum. Estoy en la sede de San Lorenzo de la Universidad del Sol, ya hace tiempito. Llevo varias materias de lo que es ciencia de la educación. En general y en especial soy coordinadora de práctica también de la universidad, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a trabajar también en la pasantía. Opté por una reflexión como docente, trabajando, con lo que vamos a trabajar, que es material, el manual de la didáctica. Nos dice allí, un buen educador es aquel que siempre es previsor o previsora, que se prepara científica y didácticamente antes de ofrecer sus clases, que toma en cuenta los elementos fundamentales de la didáctica. Entonces vamos a trabajar hoy trabajo con el curso tercero, que son ustedes, de la licenciatura en Ciencia de la Educación. Entonces es un placer de poder trabajar con ustedes. Estoy a disposición con ustedes este tiempo de trabajo y a partir de ahora para conocernos mejor y ir apoyando también la tarea de ustedes para que puedan llegar a la meta de la licenciatura. También está mi meta este fin de año, en diciembre, presentar mi tesis, defender mi tesis de maestría en investigación en metodología de la investigación. Entonces, está pendiente ese que en este diciembre me está así teniendo. Bueno, eso es un poco lo que es mi presentación. Ya después les voy a dar la oportunidad para que ustedes puedan presentarse porque es la primera tarea que van a hacer. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Gracias. Bueno, para poder comenzar la didáctica, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp un link en donde les pido completar. Van a abrir el link, van a completar lo que es que ustedes saben de didáctica y que quieren saber. Quien puede va a hacerlo ahora. En 10 minutitos vamos a estar con ese material. Ya les comparto en el grupo. Me queda un ratito. Ahí está el link. Si pueden entrar, si es que algunos pueden, no necesariamente todos, pero algunos que puedan, para ingresar en ese link. Y completar en línea, es un Word en línea. Completar qué sé y qué quiero saber
del material. O sea, del módulo, perdón. ¿El link aparecerá en el grupo de WhatsApp, profesora? Se fue el grupo de WhatsApp. ¿Todavía no llegó? No. Perdón. Envié a otro grupo. Espérenme. Otro lado de este ojo. Tómate nomás tu tiempo, profe. Ahora se sí, fue. profesora. Ya se fue, envié a otro lado. Bye, Coco MX. Ahí está, pueden abrir. Quien pueda, completa. Profe, me dice acceso denegado. ¿Le da acceso denegado? ¿Y ahora? Sí. Voy a volver a ingresar. El No. Solicitar propietario acceso recibirá y una notificación por correo electrónico de la persona que solicite acceso, dice profesora. Voy a volver a enviar. recibirás un correo para informarte si el archivo se ha compartido contigo, dice. No tiene que llegar enseguida. Así como dicen nuestros alumnos, no tengo esa aplicación, profe. No tenés la aplicación. ¿Por qué no decimos de forma oral nomás ya, Sí, profe? vamos a decir de forma oral. Bueno, ¿qué sé de didáctica y qué quiero saber? Pero quiero escuchar a quien, la mayor cantidad posible que se pueda. Hola, profesora. ¿Estás al lado de algún compañero o compañera? Hola, Sí, hola. profesora. Estoy al lado de una compañera. Bueno, entonces, le pido a la compañera que apague su micrófono y vamos a escucharte. La didáctica es el arte de enseñar. Sí, puede ser. La didáctica es el arte de enseñar. Bien. ¿Qué querés saber de la didáctica? ¿Y qué es el arte? ¿Qué es el La arte? enseñanza. Muy buena pregunta. Yo también diría, profesora, que es la manera de cómo uno enseña. Sería de cómo el docente enfoca su trabajo cotidiano para llegar a sus alumnos, sería la metodología en sí. Sería la metodología. ¿Qué querés saber de didáctica? ¿Qué más querés saber? Ya está dando una definición. Sería que también en eso también están impresos los métodos de metodología. También, ¿cómo te iba a decir? Las competencias, los objetivos, los indicadores, que sí. Sí, es así. O sea, que algo concreto es lo que el docente quiera llegar, ¿verdad? Sí. La manera de cómo enseñar, de cómo llegar al alumno. En ella están los métodos y técnicas de enseñanza, profesora. Sí, señora, así es. Así como digo, así como esa misma definición que solo no me vino a la mente, ¿verdad? Pero ya, dámelo, estoy de callada. Sí, sí, está bien, muy bien. Gracias, compañero. ¿Alguien más? La didáctica es el arte de enseñar. Es la que se encarga del proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar las metodologías, las técnicas. Sí, ¿y qué quisiera saber?
y profundizar un poquito más para poder mejorar estas metodologías, estas técnicas nosotros dentro de la sala de clases. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a partir de lo que entonces dijeron los compañeros, la didáctica, el arte de saber, perdón, el arte de enseñar. En ella está, decía, los métodos, las estrategias, las técnicas, los procedimientos. Vamos a tratar de también, vamos a desarrollar también esa parte. ¿Qué más dijeron los compañeros? Trata de la forma de enseñar, de la metodología de enseñanza del docente. Sí, están dentro de todo lo que habla la didáctica. Vamos a ampliar un poco más lo que ustedes ya saben, porque hay muy buenos conocimientos previos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ampliar esos conocimientos previos. Entonces, la didáctica también se nutre de esa parte, de las teorías de aprendizaje, porque nosotros debemos de conocer esas teorías para poder enseñar, porque trabajamos con personas y cuando decimos trabajamos con personas, trabajamos diferentes individualidades. Por lo tanto, necesitamos de esas teorías de aprendizaje para poder mejorar nuestra didáctica, porque la educación necesita de una teoría y de una práctica. Entonces, cuando hablamos de teoría, ¿de qué estamos hablando? No precisamente de la didáctica. Les cuento que yo me gusta mucho participar porque quiero estirar la lengua a ustedes. No les veo nomás todo así pero tampoco quiero decir fulanito. Quisiera que compartan lo que les surja. No tengan miedo de decir. Profe, Sí. lo que estudia la parte teórica de lo que se refiere a la didáctica es la pedagogía, profe. Lo que se refiere a la educación. Exactamente, La educación, todo lo que... Sí. Sí, teoría de la educación. Todo lo que es la teoría de la educación es la Pedagogía. pedagogía. Muy bien. Y lo que es la práctica. Didáctica. Muy bien. Entonces, se complementan los dos. Entonces, la pedagogía es toda la teoría que nos da para poder trabajar en la educación, para poder conocer más sobre la educación, para poder tener todo lo que sea sobre educación. Las teorías están es la pedagogía, las ciencias de la educación. Y la práctica, la praxis, llevar esas teorías en campo, ahí está la didáctica. Entonces partimos de allí. La fundamentación de nuestro módulo nos dice que la didáctica y conocer la didáctica es esencial para el profesorado. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a trabajar, estamos en campo, ¿verdad? Entonces, al representar una de las disciplinas nucleares del corpus pedagógico, centrándose en el estudio del proceso de enseñanza, porque ese es el objeto de estudio de la didáctica, ¿verdad? El proceso de enseñanza y aprendizaje. El saber didáctico es necesario al profesorado e imprescindible para los maestros, quienes forman las actitudes y enseñan las estrategias de aprendizaje más adecuadas para aprender a lo largo de la vida. Y necesariamente partimos de allí del saber didáctico. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos también ese enfoque actualmente, un enfoque que nos exige muchísimo, que es el enfoque por competencias o el enfoque equilibrado. Y al hablar de competencias, pues nosotros debemos de manejar todo lo que sea, todas las estrategias para que podamos lograr ese aprendizaje en nuestros alumnos. Porque eso es lo que queremos llegar, ¿no? A poder desarrollar esas capacidades y poder llegar a la competencia. La didáctica es una disciplina caracterizada por su finalidad formativa y la aportación de los modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento
base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del saber cultural y artístico. Ya nos decía Pablo, es el arte, es un arte, pero no solamente queda en arte, conoce un poquito más después. Tenemos como objetivo crear instancias para la gestión didáctica con la aplicación de tecnologías que respondan a las exigencias actuales, desarrollo de métodos y técnicas pertinentes a cada área, así como lo de recuperación de aprendizajes no logradas y el control de la enseñanza, es decir, la evaluación en sus diferentes propósitos y funciones. Establecer distinciones conceptuales y prácticas sobre educación, enseñanza, aprendizaje y otros términos referenciales. Analizar con objetividad y espíritu crítico las actuales concepciones educativas para la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de las innovaciones curriculares. Demostrar actitudes favorables para el autoperfeccionamiento constante de la profesión docente y manifestar posiciones positivas en las sesiones de trabajo. Espérenme que voy a... Disculpen, ahí desactivé al compañero. Bueno, hablamos ya de antemano, decíamos que la acción educativa requiere de teoría y de práctica. Y ya nos decía la compañera, la teoría lo proporciona la pedagogía, que es la ciencia de la educación. Y la práctica y el cómo hacerlo lo proporciona la didáctica. Entonces, estamos de acuerdo y partimos de allí. Didáctica, la etimología de didáctica deriva del griego didastikein, que significa enseñar, y técnica, que significa arte. Entonces, la primera definición, la definición base, etimológicamente, es el arte de enseñar. Pablo nos dio la definición etimológica de didáctica, el arte de enseñar. Voy a trabajar con ustedes el manual, un manual de la didáctica. Este manual es interesantísimo, trabaja con varios autores también. Entonces, uno de los autores es Immideo Nerisi, que trabaja mucho con lo que es la didáctica. La palabra didáctica, dice, según Nerisi, fue empleada por primera vez con el sentido de enseñar en 1629 por Drake en su libro Principales Aforismos Didácticos. Pero ¿quién es el que realmente trabajó por primera vez el término didáctica? Fue Juan Amos Comenio en 1657 en su obra magna, que es la Didáctica Magna, su obra grande. Entonces de allí es lo que tenemos varios conocimientos, varias teorías, varias investigaciones sobre la didáctica. Y es conocido como el padre de la didáctica. Juan Amos Comenio es conocido así. O sea, así pues didáctica significó principalmente arte de enseñar, a inicio. Y como arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maestro o maestra. Entonces Pablo cuando dice, ¿y qué es el arte? Y bueno, y el arte no precisamente habla de la belleza, el arte no precisamente habla de la música, sino que de aquella habilidad que uno tiene para poder lograr que su alumno aprenda. De ahí proviene lo que es arte de enseñar, de buscar todas las formas, las mejores estrategias o metodologías según la habilidad del docente, ¿verdad? Porque yo puedo tener mucha metodología, pero si no tengo habilidad para aplicarlo, pues no me sirve de nada. Entonces las metodologías que están en los papeles. Más tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, prestándose por consiguiente a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. O sea, ella incluye la ciencia. Y cuando hablamos de la ciencia, ¿cuándo podemos decir que es una ciencia? Profe, cuando una disciplina se puede comprobar científicamente, o sea, que pasa por todos los procesos como para que pueda ser considerado científico. Sí, cuando pasa por un proceso de investigación y puede ser demostrado, ¿verdad? Puede ser comprobado y demostrado. Entonces, la didáctica es ya tratada como arte y como ciencia. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo y qué es lo que comprueba la didáctica.
qué situación o cuál es el objeto de estudio. Porque para que sea ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. Vamos a partir de la didáctica como disciplina pedagógica. Literalmente, la didáctica proviene de dos raíces, docere y dicere. Docere, que es enseñar, de ahí viene la palabra docente, y dicere, que es aprender, de ahí viene la palabra discente. Entonces, corresponde a enseñar y aprender. Se corresponde con la evaluación de dos vocablos esenciales, dado que a la vez la actividad de enseñar y aprender reclaman la interacción entre los agentes que las realizan. Entonces, los agentes docente y discente hacen referencia a los protagonistas. Necesariamente para que nosotros podamos educar, para que podamos enseñar, tienen que estar estos dos agentes, los dos principales protagonistas, el docente y el discente o el alumno. No podemos enseñar si no tenemos alumnos, no podemos trabajar si no tenemos alumnos. Y mismo los alumnos no pueden lograr un aprendizaje significativo si no tienen una guía, un orientador que es el docente, ¿verdad? Y comprobamos este año nosotros, comprobamos con este tiempo de pandemia, de que por más de que tengamos la mejor tecnología, por más de que haya metodologías a través de la tecnología de la información y la comunicación, necesariamente necesitamos de un orientador, de un guía que esté ahí detrás para que podamos hacer el trabajo. Entonces como docentes, fuimos tan importantes en este tiempo que no pudimos ser suplidos ni por la tecnología, ¿verdad? Porque nuestro alumno necesitaba ese buenos días de nosotros, ese saludo y ese qué lindo tu trabajo, está bien tu trabajo, para que podamos continuar el día a día. Y aquel que fue responsable cada día fue presentando las propuestas que hizo el docente y fue caminando al ritmo del profesor, ¿verdad? Que prácticamente estamos cerrando ya ahora, ¿verdad? Entonces, somos protagonistas, no podemos dejar de lado eso, no solamente el alumno es protagonista, el docente también es protagonista de la educación, y la didáctica así lo demuestra. La didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza, en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos. Es otra definición también que tenemos. Ustedes pueden ir interviniendo cuando ustedes necesiten o quieran aclarar algunas dudas, sin problemas. Bien, estamos trabajando, les dije, didáctica general de Torres Maldonado, de Hernán Torres Maldonado, el manual de la didáctica. Entonces, la didáctica es una disciplina con una gran proyección práctica, vamos a partir de ahí siempre, y ligada a los problemas concretos de docentes y estudiantes. O sea, necesariamente la didáctica, que la práctica nos hace siempre mejorar a través de lo que nosotros vamos visualizando. Entonces, necesitamos siempre de una planificación, necesitamos siempre de una evaluación y necesitamos siempre, de una planificación, de una ejecución y de una evaluación. Y a partir de la evaluación necesitamos a través de una actuación, actuar en consecuencia de eso y volver a planificar. Entonces, la didáctica nos ayuda a poder hacer ese proceso práctico. La didáctica responde a las siguientes interrogantes. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros enseñamos? ¿Y para qué también nosotros nos formamos? Parte de esa pregunta, ¿para qué nosotros formamos a los estudiantes? ¿Y para qué mejorar la profesión? Y necesitamos nosotros, si es que adoptamos esta profesión, pues constantemente necesitamos formarnos. Por las actualizaciones también que se nos presentan. Estamos en un tiempo con constantes actualizaciones, más todavía el tiempo tecnológico, entonces necesariamente necesitamos formarnos. ¿Quiénes o con quiénes trabajamos? Entonces, nosotros trabajamos con seres humanos, entonces, ¿con quiénes trabajamos? Con nuestros estudiantes. ¿Y cómo aprenden esos estudiantes? ¿Qué tenemos que enseñar? Tenemos también un norte. Tenemos también nosotros qué tenemos que enseñar, que es el currículum, ya está establecido. Entonces ya tenemos establecido lo que tenemos que enseñar en cada nivel que nos corresponde. Y por sobre todo el cómo enseñar, porque la didáctica ahí se detiene, en cómo enseñar.
cómo realizar la tarea, cómo desarrollar ese sistema metodológico, la interrelación con esas otras preguntas, que tiene que ser un punto central del saber didáctico, la selección del diseño que vamos a trabajar, de la técnica que vamos a utilizar. Después dice que mejor se adecua a la cultura a enseñar y al contexto. Nosotros venimos arrastrando siempre la evaluación de nuestro sistema educativo. Pero cuando hablamos de sistema, el sistema está compuesto por 3 agentes. El sistema está compuesto por el currículum, por el docente y por el alumno. Entonces nosotros cuando decimos, siempre, el problema es el sistema, atendamos bien porque nosotros somos parte del sistema. La estructura del sistema es currículum, docente, alumnos. Entonces la próxima que quieran ustedes culpar al sistema, piensen bien. Digan nomás, el problema es el currículum, o el problema son los alumnos, o el problema está ahí en la organización central. Entonces tenemos que encontrar y concretar cuando vamos a dar una opinión, dónde o de dónde podemos encontrar o encontramos alguna dificultad por lo que no nos ayuda a lograr todo lo que nos proponemos o los objetivos que nos proponemos en el año. Porque siempre solemos escuchar de los compañeros, o a veces decimos nosotros también, yo también decía, el sistema es nuestro problema. Hasta que me di cuenta que yo soy parte del sistema. ¿Pregunta hasta allí? Continúo. Bien, hablamos de lo que es la didáctica general, destinada al estudio de todos los principios y técnicas que son válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Aquí no vamos a entrar a detenernos a lo que es la enseñanza de una disciplina, porque cada disciplina tiene su método de enseñanza. Yo no puedo enseñar de la misma manera ciencias naturales con lengua castellana, ¿verdad? Porque tiene su didáctica de la enseñanza. La lengua tiene su didáctica de la enseñanza, así como la lengua castellana y la lengua guaraní, o la primera lengua y la segunda lengua, y así como ciencias naturales. Por eso muchas veces, y ya es una opinión un poco personal, muchas veces tenemos dificultades cuando los que somos docentes de grado, yo soy profesora de escolar básica también, en nuestro grado a veces encontramos esas debilidades en alguna materia. ¿Por qué? Porque como enseñamos todas las materias, somos generalistas, enseñamos todas las materias, de repente hacemos rutinario y enseñamos de la misma manera matemática, o sea, con la misma metodología matemática, castellano, ciencias sociales. Y de repente no logramos alcanzar o no logramos desarrollar las capacidades que están establecidas. Decía una alumna de ciencias, profesora de ciencias, me decía, profe, es tan triste ver a la profesora de grado enseñar fotosíntesis ahí en la pizarra, en vez de salir afuera. Y bueno, pero ahí está la didáctica específica, ¿verdad? De cómo enseñar ciencias, que es totalmente diferente de enseñar ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias sociales es más leído y ciencias naturales es más práctico. Entonces, a veces la didáctica es la didáctica general manejamos, porque la didáctica general habla de los procedimientos en general, habla de las técnicas que son válidas para todas las áreas, ¿no? Y de repente nos olvidamos de la didáctica específica, o de repente no conocemos la didáctica específica, que es más todavía difícil, ¿no? Entonces, cuando somos docentes de grado y enseñamos grado, pues tenemos que detenernos un poquito a leer nuestro currículum, o sea, nuestro programa de estudio, y considerar un poquito las metodologías pertinentes para esa área o para esa disciplina, que están también en nuestro programa de estudio. La didáctica general estudia el problema de la enseñanza de modo general. De forma general, trabaja o detecta los problemas de la enseñanza, sin especificar y sin especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudia en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña.
Por eso que enseñamos para 30 alumnos de la misma manera. Por eso es que trabajamos con 30, 35 alumnos de la misma forma, ¿verdad? Pero también porque tenemos sustentos teóricos que nos dicen que podemos trabajar en un grupo, con un grupo de 20, 30, 40, hasta 50 alumnos, y si es medias y cabezas hasta 60 alumnos, ¿verdad? Hay teorías que sustentan que se puede trabajar con un grupo de personas. Por más de que haya individualidades, hay características similares según las edades, ¿no? Por eso que es tan importante respetar la edad para cada grado. Y luego viene la didáctica específica. La didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una serie de procedimientos, técnicas y demás recursos por medio de los cuales se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es la didáctica en sí. Ahora, dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de enseñar aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se le diferencia didáctica general y didáctica específica o especial. Entonces, ahí lo que ya le estaba dando la explicación, de que cada área otra vez tiene o corresponde una didáctica específica o algunas metodologías específicas que son para esa área y que son imprescindibles de trabajar en esa área. ¿Preguntas? Nuevamente, Neri, si nos dice la didáctica se interesa por el cómo va a ser enseñado. La didáctica... Hola, dice, permiso. ¿te escucho? ¿Puedo? Me tardé un poquitito nomás, profesora. A mí me encanta, toditas las áreas me gusta, pero más me encanta la ciencia. Y lo que a mí me incomodó siempre fue el tiempo que se nos da para dar las clases. Es muy poco. Se nos recomienda dar 4 clases, 4 áreas, ¿verdad? Cada día. Pero es demasiado complicado salirse de ciencias y meterse a otra área, por ejemplo. Siento que ciencia es súper profundo, es práctico. Divertido, es práctico, es emocionante, qué sé yo. Ese tiempo, ojalá se pueda hacer siempre la integración de las clases. Eso me gustaría que se implemente siempre, porque de ciencias se puede sacar tantas cosas. Eso no me quería... Que puede ser tu eje vertebrador. Generalmente, ciencias naturales, y donde tenemos mayor debilidad en ciencias naturales, lo digo por la experiencia de trabajar con educación superior. La mayor debilidad en nuestro país son 3 áreas específicas, o sea, comunicación, matemática y ciencias naturales. Se trabajó mucho comunicación y matemática en estos últimos tiempos a través de los proyectos educativos institucionales que son los PEI. Sin embargo, ciencias se dejó un poquito, no se le dio el mismo énfasis, no se le dio a las otras áreas y queda un poco rezagado y tenemos muchos aplazados también en esa área, ¿no? ¿Y por qué? Porque ciencia es práctico. Sí, tenemos que conocer la teoría, pero con la ciencia se trabaja a través de la práctica. Con la ciencia se trabaja el laboratorio. Hablar de laboratorio no es montar una sala con todos los elementos científicos, sino que dar ese tiempo y ese espacio para que se pueda descubrir, para que se pueda experimentar, porque debe ser de experimentación. Entonces, a eso me refiero. Sí, es de experimentación. Y hay que trabajar mucho el proceso científico, ¿verdad? Porque el proceso científico es lo que se trabaja desde el primer grado. O sea, que está propuesto el proceso científico en el currículum. En el programa de estudio está desde el primer grado. Sí. Ahora, voy a tomar un poco vamos a decirle tu descargo, ¿verdad? El horario de clases. El horario de clases, la malla curricular presenta una cantidad de horas para cada área semanal. No te dice por día, semanal.
Ahora, se optó tanto y se adoptó tanto que no sabemos, seguramente que fue de la supervisión, de la dirección departamental, de alguna parte salió esa exigencia de que tenemos que hacer 4 clases en el día, ¿verdad? Sin embargo, si hacemos 2 clases, 3 clases o 4 clases, pero si hacemos bien y utilizamos bien el horario, igual en la semana vamos a cumplir el horario que se nos exige en el currículum. Eso está comprobado, se puede realizar. Ahora, el problema es cambiar la forma de pensar de quienes ya nos exigen 4 clases por día. Porque de alguna parte salió y surgió esas 4 clases que tenés que hacer sí o sí. Y sin embargo, en el currículum no hay una resolución que te dice del ministerio que tenés que hacer 4 clases sí o sí, sino que te dice cumplir el horario en la semana. Eso es lo que está resuelto. Profe. ¿Sí? Sí, Profe. escucho, sí. Sí, por eso hoy por hoy el mejor docente no es aquel que desarrolla más clases, sino aquel que enseña mejor. Claro. Totalmente, y siempre va a ser. Ahora, el problema también Yo es... pues, puedo valer por lo que se nos dice que somos dueños de la clase. Ahí sí yo puedo defenderme. Sí, y vamos a ponerle también no. ¿Por qué? Porque vos podés hacer en tu clase tu metodología y tu estrategia. Ahora, la institución es quien adopta La compa, el horario de me voy clase. con Ginny. Con... El horario de clase es quien establece la institución. O sea, en un acuerdo común se hace el horario de clase por ciclo, generalmente. Porque si no, cada uno estaría procurando, corriendo y compitiendo en la misma institución, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hay que analizar es, entre los docentes, con el directivo, cuál es la forma más correcta de poder lograr desarrollar las capacidades que establece el currículum. Porque de repente, si 4 clases tengo que desarrollar sí o sí, pero mi grupo no me acompaña, mi grupo de alumnos no está preparado para dar 4 clases, no me sirve de nada. Lo único que voy a buscar es cantidad, pero no voy a conseguir la calidad ni desarrollar las capacidades de mis alumnos. Por eso que siempre también está en el currículum, dice, o mismo en alguna parte siempre dice considerar el contexto. No podemos nosotros trabajar muchas metodologías que pueden ser útiles allá para los compañeros de Santa Elena, acá en San Lorenzo, ni para ellos mucha estrategia que aquí utilizamos no sería útil para ese contexto. Entonces, siempre es considerar el contexto. No dejar de trabajar el currículum. El contexto se trabaja con la metodología. Solemos escuchar, yo voy a hacer mi adecuación curricular. Adecuación curricular. Profesora. Cuando... Sí, te escucho, pero continúa. Profe, eso se evidenció luego con las clases virtuales. Se notó mucho luego la diferencia individual acá. En Santa Elena, por ejemplo, contenidos que se desarrollan a nivel nacional que viene a ver, pero para nosotros, para nuestro día un poco profundo los textos por lo que vienen. Son difíciles. Tenían que ustedes arreglar. Para el análisis de los alumnos. Sí. Que también este año teníamos que trabajar de esa manera. O sea, se nos propuso el trabajo a través de la plataforma, se nos envió las actividades diarias, pero si no va con mi contexto, no pasa nada si yo no trabajo lo que está en la plataforma. Y eso debo comunicar y debo trabajar con mi institución, ¿verdad? Porque la resolución 602 claramente dice que es una propuesta del Ministerio de Educación y que el docente puede adaptarlo según su contexto y según la necesidad de su grupo. Así lo dice la resolución 602. O sea, ustedes pudieron trabajar este año otro contenido, otra capacidad, otro material inclusive, si es que veían pertinente para su grupo, ¿verdad? No había nada, nadie les podía objetar porque está por resoluciones. Para que ustedes conozcan también.
Bien, él está hablando un poco de lo que es cuando se habla de lo que se dice adecuación curricular. Adecuación curricular se realiza Esa cuando... manera lo hicimos, profe. Muy bien, muy bien. Entonces lograron mejores resultados que enviar nomás la plataforma y ustedes sabían que no les va a ayudar. Excelente. Continúo. La adecuación curricular se realiza cuando encontramos alumnos con problemas de aprendizaje. Cuando yo me doy cuenta que mi alumno tiene algún problema de aprendizaje y que yo solicito algún diagnóstico y con ese diagnóstico puedo realizar mi adecuación curricular. Va a decir la adecuación curricular a poco la se programa. Que mi alumno de quinto grado no lee y no escribe porque tiene algún problema ya neurológico o algún problema físico que le impida hacerlo, entonces voy a tocar mi programa. Y con el diagnóstico de un profesional me dice que yo tengo que trabajar con un currículum de segundo o tercer grado. Ahí es adecuación curricular. ¿Llueve y voy a hacer adecuación curricular? No, lo que yo voy a hacer es adecuación metodológica. Voy a trabajar una metodología más ligera, más flexible para ese día. O no vinieron todos mis alumnos, entonces voy a hacer una adecuación metodológica. Voy a hacer una retroalimentación, no toqué mi programa, retroalimento nada más lo que ya desarrollé. Entonces eso es para que manejemos también los términos. Bien, los objetivos de la didáctica. Nos dice ahí un poquito, el educador debe ser un generador de interrogantes que ayuden a pensar a sus educandos. El educador necesita saber cómo enseñar y el educador debe estudiar para poder enseñar. ¿Quiere dar alguna opinión? De hecho, que por ley está establecido para que podamos enseñar qué debemos tener, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda acceder a un cargo en la institución? Entonces, la Ley General de Educación dice claramente cuáles son los requisitos para que pueda yo acceder a enseñar. Entonces, necesariamente donde dice el educador debe estudiar para enseñar, ya tendríamos que tener título para que vayamos a enseñar a una institución. Entonces, estamos preparados para enseñar. Profe, Sí. la adecuación se hace solamente en materias específicas, por ejemplo, castellano, o comunicación, o matemáticas, solamente en esos dos, o se hace en las otras áreas también. Bueno, la adecuación curricular dependería del diagnóstico que te envía el especialista. Porque el especialista te puede ya ayudar a ver dónde vas a adecuar, o sea, las áreas que vas a adecuar o el grado en sí si vas a adecuar, ¿no? De repente hay alumnos que no leen, pero que vuelan en matemática. Entonces, vos lo que vas a adecuar en matemática es tu metodología. Puede que no escriba, pero vas a tomarlo, por ejemplo, oral, lo mismo que estás desarrollando para los otros compañeros. Entonces, ahí no hay adecuación curricular, sino que adecuación metodológica. Pero no escribe, no lee, entonces sí tenés que tocar tu programa en el área de lengua castellana o lengua guaraní o comunicación. O sea, ahí sí es una adecuación de área, curricular de área. Cuando es específico nada más el problema del niño. Pero generalmente cuando hay un problema de aprendizaje se adecua el grado en sí. Ok, profe. Bien, algunos objetivos según Nerici de la didáctica. Llevar a cabo los propósitos. Espérenme un ratito. Voy a silenciar al compañero. Ahí está, disculpen porque si no hay interferencia. Llevar a cabo los propósitos de la educación tiene como objetivo la didáctica, hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz, por lo que necesitamos sí o sí de metodología, técnicas y procedimientos.
Procedimientos, hablamos de procedimientos metodológicos, no procedimientos de evaluación. Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la sociología y la filosofía que pueden hacer la enseñanza más consecuente y coherente. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer las teorías de aprendizaje. Tenemos que manejar como docente la teoría de aprendizaje porque esas teorías son las que nos ayudan a poder identificar las características de nuestros alumnos. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente en función de sus esfuerzos de aprendizaje. Por eso tenemos también la exigencia de edad para la matriculación de nuestros alumnos, ¿verdad? La exigencia de que el alumno cumpla 6 años para que esté en el primer grado y 2 años por encima más, hasta allí puede estar en el primer grado. Pasando los 2 años ya se le considera como sobreedad. O sea, 6, 7, hasta 8 le puedo tener en primer grado. Pasando esa edad ya se considera sobreedad. Y se puede buscar otra estrategia para la educación formal. Por ejemplo, nivelación de aprendizaje, que es una estrategia. Lastimosamente no todas las escuelas tienen esta estrategia. Adecuar la enseñanza y el aprendizaje a las posibilidades y necesidades del alumnado. Siempre se trabaja en función a nuestro grupo de alumnos. Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo y no como algo artificialmente dividido en fragmentos. Y ahí vamos a detenernos un poquito porque ahí es donde a veces tenemos también esa debilidad en cuanto a educación. Yo mucho tiempo también fui maestra de grado y prácticamente digo ahora cuando analizo, ¿verdad? Lo que y trabajé, seguramente digo, qué mal que trabajé en algún momento. Y eso no es porque yo quería, sino que por desconocimiento de esto, de llegar a esta división por fragmentos o en fragmentos. Bueno, terminó la hora de comunicación, ahora matemática. Bueno, terminó matemática, vamos a dar ciencias. O sea, cortamos todo. Llega, termina el grado y después llega a la casa. ¿Y qué estudiaste? Lo que más le llegó, por ejemplo, en ciencia. Y salimos afuera al patio y vimos tal cosa. O sea, todo lo que vio no fue significativo. ¿Por qué? Porque trabajamos y dividimos en fragmentos. Eso es lo que decía la compañera, porque el horario. Tengo que dar 4 clases y de repente en apuros. Bueno, ahora terminó comunicación, saquen su cuaderno de matemática. Ese corto que tiene el alumno de que, ahora terminó, cuando daba más gusto, se cortó. Entonces, inspirar la actividad escolar en la realidad del alumno cuesta muchísimo, porque el trabajo cuesta también, para hacer eso cuesta también. Ahí no se puede entrelazar, no se le puede dar continuidad a las disciplinas. No. Y la única manera que vas a dar continuidad es cuando vas a trabajar plan integrado. Y sabemos que cuesta plan integrado porque tenés que trabajar en base a un eje vertebrador. Llegó un tiempo que trabajamos de esa manera y hubo muy buenos resultados. Yo recuerdo que con Escuela Viva trabajamos el plan integrado, solo que era un trabajo, pero que era hora de planificar. En la semana tenías que planificar y lleva su tiempo, ¿verdad? Hay muchos buenos resultados, la satisfacción es grande, pero el trabajo también así es pesado, ¿verdad? Y otra cosa que vamos arrastrando la burocracia, ¿verdad? Que nosotros estamos en un tiempo burocrático que no podemos desechar, de que se consideran mucho los papeles y de repente nos olvidamos de lo que es importante del proceso de enseñanza. Otro objetivo, orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad y unidad para que los objetivos de la educación sean suficientemente logrados. Guiar la orientación de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del estudiante y de la sociedad. Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje
con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje. En este último, cuando hablamos de un apropiado acompañamiento y de un control, pues debemos de manejar también lo que son las evaluaciones de aprendizaje, ¿verdad? De cada nivel, porque también es muy importante manejar, conocer el sistema evaluativo que corresponde a mi nivel, que también es una materia pendiente con nosotros los docentes. Hay mucho desconocimiento también en el sistema evaluativo. Entonces, a veces cuesta mucho, nos enredamos con muchos papeles. ¿Por qué? Porque a veces el que nos exige tiene desconocimiento y nos exige de acuerdo a lo que recibió nomás también, o de lo que escuchó nomás también. De los ejemplos que yo siempre doy, escucho hasta ahora, mi directora me dice que mi alumno no tiene que aplazarse, primer grado. ¿Y de dónde saca la directora que no tiene que aplazarse? No, y así le dijo. Y la directora le pregunta, ¿y así está? ¿Y dónde está? Y así se dice. ¿Y la supervisión me dice? Y así, una cadena. Y a quien le pregunta, se dice que. Entonces, se dice que no sirve de nada, porque no tiene consistencia teórica. Hay documentos que dicen si puede pasar sí o sí, o si puede aplazarse el alumno, o puede reprobar, o puede repetir. Entonces, el sistema evaluativo tenemos que conocer de nuestro nivel para que podamos trabajar bien, para que podamos fundamentar nuestro trabajo, porque a veces hacemos tan bien el trabajo, pero viene otra persona y te frustra porque viene y quiere descomponer lo que vos estás haciendo. Entonces, ¿cómo vos te defendés cuando no tenés conocimiento? Te callas. Ahora, cuando tenés conocimiento, en conocimiento de causa, podés defender con fundamentos tu trabajo. Y ese es el trabajo del docente, que tiene que defender con fundamentos lo que hace. Porque el docente es quien sabe realmente el progreso de ese niño, sabe realmente lo que ese niño produjo durante ese año. Y le ayudó hasta allí, pero no logró o logró excelente. Entonces, al docente es lo que se le tiene que considerar esas fundamentaciones que tiene. Pero para que se pueda fundamentar tiene que conocer también. Entonces, Pero, profe, pero muchas veces, por más que nosotros sepamos el colegio en sí, la parte de los técnicos no aceptan, profe. Por ejemplo, tu evaluadora. Porque ahora en la resolución 602 dice que el alumno, ¿verdad? Que, por ejemplo, nunca se conectó, nunca envió su tarea, puede pasar de grado, pero con materias pendientes, ¿verdad? O si no, hacerle un seguimiento. Pero no aceptan. O sea que en mi colegio, por ejemplo, no aceptan, profe. Por más que vos tengas el papel en sí, no aceptan. Bueno, depende del nivel, ¿verdad? Primero y segundo ciclo pasa de esa manera. Primero y segundo ciclo. Yo te hablo del primer grado, profe. Yo tengo alumnos del primer grado, por ejemplo, que nunca se conectaron. Y pasa de grado. Y pasa de grado, ¿verdad? Pero pasa de grado con una nota regalada. No, pasa con el 1 y se le hace la nivelación. Sí, pero en el colegio no te aceptan, profe. Entonces te digo que pasa con una nota regalada. Tienes que ponerle 2, te dicen. Y 2 te dice tenés que ponerle para hacerle pasar. Por más que vos tengas documento y vos les quieras hacer pasar. La institución pierde autoridad porque la burla de la familia va a ser eso. Claro que sí. Por eso que perdemos autoridad cuando desconocemos y cuando queremos imponer lo que creemos que es cierto y sin embargo no es así. Se pierde autoridad, por ejemplo, hacerle pasar. Y ella sulfuraré y es embasato. Ahora jala 2. Perdiste autoridad porque ese alumno se va a ir con esa conciencia de que no hizo nada, de que durante el año no estaba para pasar y que la institución le regaló. Entonces, así mismo, profe. La institución queda con ese desprestigio, porque después ya queda. No, pero después la ya se para ello. Pero no, es solamente la institución, profe. Nosotras las docentes mismas de nosotros mismos se van a burlar. Pues a mí eso pasa
Sí, como profesora y gusto. Vamos a estar nomás con esta profesora porque No es vas a parar. bastante el alumno, pero sí. O sea que la burla es. Sí. ¿Puedo para aportar? Sí. Compañera, está ocurriendo esto a nivel país. A nivel Ya país. yo. A nivel También país, quisiera. porque queremos cubrir, así como mienten allá arriba, queremos seguir mintiéndole también a ellos, ¿verdad? Entonces, a veces nos exigen a mentir, de verdad, eso nos exigen a mentir desde lo que es la central, ¿verdad? Y quizás hay de por medio o detrás algo, ¿verdad? Pero tenemos que detenernos en algún momento dado a demostrar que no, así porque si no siempre vamos a estar arrastrando y lo malo es que llega en un tiempo nuestros alumnos y se nota ese desfasaje, lo que fue durante todo el tiempo de enseñanza, que no hizo nada el alumno, que no supo aprovechar y llegó, por ejemplo, a un nivel superior universitario y el alumno no maneja nada. Y es una pena. Profesora, Sí. Profesora, yo también quiero agregar profesora. Te escucho, Wilma, y después Daniel. Duele Bueno, tanto, profesora, conocerle a tus alumnos, sabes que quieren estudiar y que ahora por la pandemia al menos los padres están estropeando esas ganas de crecer de estudiar. sus hijos. Yo conozco a alumnitos así que quieren, me saludan, son felices cuando me ven, pero sus padres me tienen bueno, y más bien yo quisiera decir que, y le voy a regalar la nota a ese alumno porque yo le conocía luego en primer grado, por ejemplo, estoy llevando segundo, Ah, y voy a tener que ganarle porque voy a hablar después pensándole, de lo que me decís. sí, 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 te voy a y dar una respuesta a eso. bueno, Sí, y otra cosa es bien. que lastimosamente en esta pandemia sabíamos luego que los padres no le acompañaban a sus hijos, ¿verdad? Yo no le quiero condenar a los niños, no tienen la culpa si los padres no se están ocupando por los hijos. Me gustaría que en adelante, lastimosamente, vamos a decir también el gobierno no va a poder cubrir con todo lo que se tiene que ocupar de los niños, concienciarle, educarle mejor a los niños para que en el futuro estos niños no le abandonen a sus hijos como ellos están siendo abandonados. Gracias a todos. Gracias, compañera. Daniel. No, y justamente acaba de decir la compañera también, profe. En realidad, eso pasa entre docentes mismo, profe. Porque yo tengo un hijo como docente y muchas veces también yo como docente no acepto esa calificación de mi hijo sabiendo que a mi hijo le falta para obtener una calificación 5 por decir, ¿verdad? Y muchas veces queremos pasar nomás lota a otro, ya llamamos para Guasuelo al final y queremos culpar a otro, así como decir vos el sistema, pero uno mismo es parte del sistema, ¿verdad? Y eso era lo que también. Y el tema de la pandemia, pues, no, ¿verdad? Y los padres hicieron lo que pudieron hacer, los profesores hicimos lo que pudimos hacer, lastimosamente, como dijo la compañera, no podemos condenar a los niños ni tampoco a los docentes, podemos condenar a nosotros mismos, pero no sé. Bueno, yo del lado de la pandemia. Esto, profe, y, Sí. Gracias, Daniel. Y tenemos que paliar la situación. Claro, claro. Del lado de la pandemia, yo tengo que decir que les felicito a los docentes, a nosotros los docentes paraguayos, felicidades porque trabajamos, se hizo el mayor esfuerzo. He participado de un congreso internacional hablando del tema de la pandemia. ¿Verdad? Nosotros en Paraguay tenemos un 56% de retorno. Bueno, en aquel tiempo, en el mes de julio tuvimos el seminario, el congreso. 56% de retorno de las tareas de nuestros alumnos por día. Eso es mucho, el 56%. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina
solamente el 12% de los alumnos hacían su retorno. Los docentes estaban desesperados, no sabían qué hacer. Y acá mucho nosotros escuchamos reclamos, muchos padres no aceptaban, muchos docentes no aceptaban el sistema, sin embargo se trabajó, sin embargo se hizo, se demostró, muchos padres también acompañaron, quizás no el 100%, pero hay un porcentaje mayor que de padres que acompañaron. Entonces nadie vio venir este tema de la pandemia, nosotros no esperamos, nos preparamos para un año lectivo con bombos y platillos en el mes de febrero o marzo. Y una semana estuvimos con nuestros alumnos, apenas le conocimos, ni le conocíamos a nuestros alumnos, para empezar de allí. Bueno, Wilma decía, yo cómo le voy a aplazar a mi alumno si yo le conocía el año pasado, si yo sabía que era un buen alumno y por causa de sus padres este año no hizo bien o no rindió como siempre rinde. Bueno, Wilma, no podés aplazarlo si es que vos le conoces a tu alumno y si vos ya estás trabajando con él. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos por ciclo, nosotros trabajamos por competencia y la competencia se logra en 3 años, no en un año. La competencia se logra en 3 años. O sea que hay una competencia en el área que desarrollamos durante 3 años con capacidades que vamos fortaleciendo, aumentando o potenciando. Entonces, este año no hizo todo, pero yo sé que el año pasado ya comencé a desarrollar esa competencia y mi alumno desarrolló muy bien y esas capacidades tienen bien fortalecidas y tienen logrado. Entonces, este año lo que es potenciar nada más y ver ese que ya el año pasado potenció, ver en dónde le puedo acompañar este año y próximo otra vez, porque el próximo año va a cerrar, o cerró este año, o está empezando este año, depende de qué grado está, pero 3 años se cierra la competencia. Entonces, lo que este año hicimos, todo el esfuerzo que hicimos no es en vano, porque es parte nada más de la competencia, no es la competencia completa. Desde ahí tenemos que partir. Lo que nos falta siempre es esa comunicación de nuestro centro, del Ministerio de Educación y Ciencia. Muchas veces nos hablan de competencias, pero a veces nos exigen trabajar como islas, ¿verdad? El primer grado como tal parte, el segundo grado aparte, el tercer grado aparte. Sin embargo, es un todo. Primero, segundo y tercero. Ahí recién se cierra y se logra la competencia. Entonces, yo te animo, Wilma, que si vos le conoces a tu alumno, que no la aplaces, que le consideres las capacidades de la competencia desarrollada el año pasado. Porque eso es parte del progreso de la competencia. Ahora, lo que vas a considerarle, sí, en este año es el proceso de su, vamos a decirle, del acompañamiento que tuvo con sus padres o él con la institución, y por lo menos en el RSA le vas a considerar que no logró, porque se considera un 50% y no tuvo. Se considera un 50% de los trabajos, que es el portafolio de evidencias. No tuvo. Eso es lo que te digo, no tuvo acompañamiento de sus padres, no trabajó en la casa. Nada hizo. Y casi nada. Es muy poco lo que o sea, que lo que puede, ¿verdad? Casi nada, casi... Entonces considerar lo que hizo. Escasa o nula participación de reportes en portafolio. Comenzando de eso luego, ¿verdad? Y el examen, yo me fui casa por casa a tomarle esos exámenes y es que no contaba con sus padres. Hasta hoy hice eso. Te felicito. Y nadie te va a decir, te vamos a hacer un monumento. Profesora. No necesitamos, ¿verdad? Pero es así, el trabajo del docente siempre es grande. Lastimosamente no se valora nada más. Sí, Profesora. Sí, te escucho. Profesora, una pequeña acotación respecto a lo que estaba hablando la compañera Wilma. Sí. De hecho, que si el alumno es dedicado y ella ya tiene conocimiento cómo es el niño, y si no tiene acompañamiento del padre,
poco y nada le va a afectar al niño que el padre no le acompañe el 100%, porque hay criaturas que veo yo que prácticamente no necesita el apoyo de sus padres para hacer su tarea. Hay tarea bien difícil y hay tarea regular que viene en la plataforma. Y de hecho que como usted dijo, no convendría luego bajarle tanto de nota porque Dios mediante y esto termina para el año que viene y seguramente el niño va a demostrar otra vez su capacidad el 100%. Así es. Bien, la resolución 1525, que es de la escuela inicial y escolar básica hasta el tercer ciclo, dice que, y la resolución 602 de este año, porque es una resolución actual, la 602 dice que se considera la resolución 1525 para la escolar básica. Entonces quiere decir que no se derogó la resolución que ya estaba vigente. ¿Qué dice la resolución 1525? Que el proceso es 100%. El proceso es 100%. Durante todo el tiempo hace su proceso. Y después, dice la resolución 1525, la asistencia no incide en la promoción del alumno. ¿Qué significa eso? O sea, pudo el alumno no haber participado, porque la asistencia nosotros la tenemos en forma virtual ahora, sincrónica y asincrónica, ¿verdad? Pudo no haber participado al 100%, pero esa participación que hizo, ese es el proceso que tiene. Entonces, en base a ese proceso es que se va a considerar su calificación. Porque la resolución dice, la asistencia no incide en la promoción. Y se considera ese proceso. ¿Y por qué dice también eso? Porque la capacidad, según algunas teorías de aprendizaje, la capacidad pudo haber sido desarrollado fuera de la escuela. O sea que yo puedo irme a la escuela, puedo asistir y ya pude haber desarrollado la capacidad de comprensión lectora. Sin embargo, no hice en la escuela, en mi casa o fuera de mi casa, pero ya una capacidad desarrollada, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trabaja el proceso 100% y por eso es que se dice, no dice que si no asiste, no pasa nada, no. Dice la asistencia no incide en la promoción y tienen que velar por él la familia, la dirección y los docentes. La familia, la dirección y los docentes tienen que velar a que asista el alumno. Así dice la resolución, ¿no? Entonces, no vamos a dejar de que no asista, vamos a insistir a que el alumno participe. Pero en el caso de que no participe, en este año, por ejemplo, decía también la compañera, hay alumnos que no necesitan los padres, sí necesitaban de los padres en mayor parte. ¿Por qué? Porque necesitaban de un aparato telefónico mínimamente para poder enviar su trabajo. Entonces, por más de que sea excelente mi hijo, pero si yo no le doy la herramienta necesaria para que pueda hacer, no va a poder presentar. Entonces, hay que considerar ese proceso de lo que hizo el alumno, considerando ya también el progreso de las capacidades desarrolladas, si está dentro del ciclo. Está dentro del ciclo. Eso tenemos que manejar como docentes. Bien, ahora continúo. ¿Hay algo más? Ya va a ser nuestra ahorita. La didáctica como arte y como ciencia. La didáctica es el arte de enseñar, decíamos de allí. Y ahí la palabra arte viene de tiempos antiguos, pero no se refiere a ese arte de la belleza, a ese arte de un objeto, a ese arte de la música, sino que se refiere a la cualidad del docente, a esa cualidad intelectual, práctica, a la habilidad, a esa creatividad, porque hablamos mucho de creatividad. La creatividad es la habilidad interna que se manifiesta como facilidad para producir algo, para determinar un tipo de obras. Así como nos referimos al arte de bailar, escribir, también en el caso de la didáctica, al arte de proyectar, al arte de enseñar. Un profesor o profesora es didáctico cuando posee la habilidad para comunicar un tema, para hacer llegar tu tema. Perdón. Para volver y para que se haga claro ese que es difícil, para lograr y para estimular, para motivar a nuestros alumnos. Ahí nos consideramos que somos didácticos.
Podemos concebir entonces este arte como una cualidad que se da en el profesor o la profesora que perfecciona sus facultades principalmente en el campo intelectual y que se reconoce externamente por la facilidad y mediación para lograr que sus alumnos aprendan. Entonces, por eso es que necesariamente para enseñar necesitamos formarnos, ¿no? Porque cuanto más nos formamos, más posibilidades de tener o de aumentar nuestra habilidad tenemos, ¿no? Entonces, la cualidad también se desarrolla, las habilidades también se desarrollan porque es una capacidad. La capacidad está compuesta por conocimiento, está compuesta por habilidad, está compuesta por destreza, está compuesta por aptitud y está compuesta por actitud. Y cuando hablamos de capacidad, la capacidad necesariamente se debe desarrollar. Nadie nace con una capacidad, no es innata la capacidad. Desarrollamos totalmente por aprendizaje, nosotros nos vamos desarrollando, tenemos que aprender necesariamente. Lo único que hacemos así de inercia es succionar, mamar. El bebé lo único que hace por intuición o por una reacción intuitiva es mamar, succionar. El resto no. El resto es un proceso para que pueda hablar, para que pueda tomar con la mano algo, para que pueda caminar. Entonces, necesariamente necesitamos aprender para que podamos realmente desarrollar estas habilidades o las capacidades, ¿no? Y la didáctica como ciencias. Quien educa puede a su vez lograr el aprendizaje de una serie de conceptos, procedimientos, valores o actitudes claros, ordenados y fundamentados que tratan de producir mentalmente las principales ideas, tesis y procedimientos que componen el arte de enseñar. Esto es lo que se llama la ciencia didáctica. Cuando hablamos de ciencia didáctica, cuando somos capaces de poder aplicar esa teoría que se nos presenta y aplicarlo de la mejor manera posible. ¿Y aplicarlo dónde? En ese objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la didáctica? El proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso de enseñar, ese proceso de hacer, de cumplir los momentos didácticos, es tan importante y necesario para que se pueda llegar a la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es el aprendizaje significativo. La metacognición es ese proceso que te pueda contar paso a paso lo que hizo durante el desarrollo. Ahí se logra la metacognición. ¿Qué hiciste? Y te cuenta el alumno, esto y esto, desde el comienzo. Ahí llegó a la metacognición, aprendió. Conocer esta ciencia didáctica no es suficiente para adquirir el arte de enseñar, sin embargo constituye un paso previo indispensable para avanzar rápidamente en la adquisición del arte. Pues sin ella el educador o educadora se vería en la obligación de ensayar una serie de alternativas infructuosas. Que a veces hacemos, ¿verdad? A veces usamos una metodología y no fue buena. Aplicamos, pero va a quedar como una alternativa porque no logramos. Entonces, volvemos a ensayar de otra manera para poder mejorar. Por eso que la teoría está, pero en la práctica tenemos de hacerlo. Y para que podamos hacerlo bien, tenemos que planificar. Y de repente, si queremos hacerlo bien, tenemos que practicar primero también nosotros. Hay veces que tenemos que leer, releer o hacer antes para ir a mostrar o para ir a poder decir lo que está previsto enseñar. Y bien, dice, anímate tú a preparar ahora tu tarjeta de presentación. Así como yo hice mi tarjeta de presentación, en la plataforma ya está. Ya les voy a enviar después el código. Animarse a hacer su tarjeta de presentación. Una foto, una máxima, una reflexión, el curso, la universidad. Entonces ahí está para que ustedes presenten su tarjetita de invitación. ¿Preguntas hasta allí? ¿Por qué en gestión no nos diste esta clase de tarea, por ejemplo, profe? Pero no, todavía no tengo toda la tarea. Qué raro, profe. Marlene ya va a empezar a plaguearse. Seguimos. Ay, Espera, espera, seguí gestión y vas a saber lo que es el plagueo. Y cada área es diferente, Marlene. Sí, profe. Vamos a
ayudarnos a que seas licenciada. Tanto vos como yo Claro. vamos a ayudarnos. Claro que sí. Entonces estoy para Estamos en buenas ayudar. manos. Gracias, Marlene. Vamos a acompañarnos. Preguntas, que después le voy a presentar lo que es la unidad 1. ¿Claro hasta allí? Súper interesante Claro, hasta ahí, claro, profe. profe. Me alegro que esté así. Clarísimo. Muy bien. Muy buenas noches, Buenas profesora, y muy noches. buenas noches, compañeros. Yo quisiera hacerle una consulta, profe Ruth. Sí. Estuvimos hablando mucho lo que es la parte de escolar básica, lo que es la parte, el primero, segundo ciclo, todo. Y quiero meterme un poquito en lo que es La la media. educación media, que es lo que un poco Compete. en el cual me estoy enfocando. Sí. Y le quiero presentar un problema y para que usted pueda un poco ver si qué estrategia o qué medida se puede adoptar en estas circunstancias. Sí. Estaba escuchando muy detenidamente de que de repente si no hay conexión y todo eso, que los alumnos no puedan acceder por algún motivo, no se contacten con los profesores. Nosotros en nuestra institución nos manejamos de la siguiente manera. Creamos un grupo de WhatsApp institucional en el cual los docentes tienen un horario X para ingresar, cada docente con su mismo horario. Llevamos 2 materias o 3 materias, específicamente le estoy hablando del bachiller técnico, ya que el bachiller técnico prácticamente no tenía nada en la parte de la plataforma con el MEC. Solamente las materias Los docentes tienen que trabajar. Sí, estaban trabajando. Así es. Le presento el caso. Sí. Tenemos nosotros el portafolio que es 50%, que tiene 50% de peso, el institucional el 20%, la prueba en línea que era el 20% y RSA 10%. Así es. Una alumna, bueno, la profesora tiene 40 puntos de portafolio. La alumna hizo 39 puntos. Su prueba en línea también llegó a hacer y de 12 puntos hizo los 12 puntos. En RSA, de 5 puntos, la profesora le pone 3 puntos. Pero en la capacidad institucional, que es de 4 puntos, le pone 0 puntos. Entonces, le manifesté a la profesora si por qué en capacidad institucional, o sea, en la parte institucional, le pone 0 puntos, ya que en RSA tiene 3 puntos, ¿verdad? Ella me dice que no le presentó la retroalimentación. La consulta es, ¿puede tomar la profesora la retroalimentación como institucional y darle el punto de 4 puntos allí? Porque la Yo alumna te voy a retrucar. ¿Por qué la profesora tiene que hacer unos indicadores? Ella, si dice institucional, la institución tiene que poner los indicadores. Sí, la institución tiene sus indicadores. Y bueno, entonces en base a eso que tiene que evaluar. Pero dígame, retroalimentación puede ser. Y está dentro como indicador de la institucional que diga eso. No está eso como institucional. No está. Yo puedo tener mis indicadores de RSA como docente. Yo puedo hacer mis indicadores. Ahora, los indicadores institucionales yo no puedo tocar porque institucional dice. La institución ya me presenta un puntaje que es 4 con 4 indicadores ya establecidos. O sea, en función a eso yo tengo que poner el puntaje. Y ahora, si la institución no presentó, entonces ¿por qué se va a considerar institucional si no hay indicadores institucionales?
Ya entiendo. Porque la alumna con todo este proceso, porque ahora si vamos a hacer las, o sea, esa es la diferencia que yo estoy encontrando. Si vamos a hacer la escala que nosotros hacemos 70% es ahora. cotidianamente, el de 70%, ¿verdad? Sí. Con eso ella Alcanza. saca una calificación alta. Sí. Pero con esta planilla que nos presenta el ministerio, saca una Sí. calificación 2. Baja. Y Sí, ella no está se conforme pondera. con su calificación 2. Sí, porque la planilla pues pondera, no suma. Sí. Pondera. Y por Ya. ponderación tiene baja calificación. Pero Sí. a mí lo que me extraña es por qué la profe tiene que poner o sea, que por qué ella tiene que decidir en institucional si la institucional tiene que dar la institución, ¿no? Su nombre lo Sí. dice, ¿verdad? O sea, Sí. ustedes pusieron como coordinadora, como directora se pusieron de acuerdo, hubo 4 puntos, Sí. 4 indicadores institucionales, entonces esos 4 indicadores yo voy a evaluar allí. Sí. Bueno, entiendo muy bien. Con la profesora tiene que Porque conversar eso. sí se tiene que conversar, pero ya se conversó, no forma. Ahora, por ejemplo. Ahora, está también sobreevaluado, porque, perdón, Nancy, Sí. está también sobreevaluado lo de retroalimentación. Retroalimentación va a evaluar si es que va a desechar lo que ya hizo antes, porque retroalimentación puede recordar nomás lo que ya desarrolló ahora. Vamos a suponer, ¿qué área? Vamos a suponer... es netamente administrativa, administración. Administración, bueno. Entonces vamos a suponer administración, legislación. Ya dio legislación como desarrollo y ella hizo de 10, hizo 10. Está ya dentro de sus 39 puntos allí. Y retroalimentación es solamente recordar lo que ya desarrolló. Ahora, ¿a cuál le va a evaluar? ¿A esos 10 puntos de antes o a la retroalimentación? O desecha eso que ya evaluó y le deja retroalimentación, o desecha retroalimentación y deja esos indicadores que ya evaluó. Porque si no es sobreevaluación, evaluar lo mismo. Sí. Mismo contenido, mismo indicador, está evaluando 2 veces y no se puede evaluar 2 veces. Ahora, sí, entiendo. No podemos conversar muy bien con los... Ahí es el problema con la profe. Pero vamos a hacer para ver. Gracias. Muy amable. Bueno, Nancy. Gracias, compañero. Es lo que siempre también, y voy a tomar voy a partir de la compañera, la sobreevaluación. Hola, profesora. Hola. Una consulta. ¿En qué consiste la capacidad institucional, por favor? Bueno, la capacidad institucional lo hacen las instituciones. Por ejemplo, pueden ser las valorativas. Como una capacidad puede ser promover la responsabilidad o fortalecer la responsabilidad. Entonces el indicador va a ser que el alumno presente en tiempo y forma sus trabajos. Entonces eso no se cambia. Todos los docentes de la institución consideramos como una capacidad, como un indicador institucional. La institución junto con sus docentes, o sea, la directora con sus docentes se tiene que poner de acuerdo y si son 4 puntos, elegir 4 indicadores institucionales. Por ejemplo, que llegue a hora, la puntualidad. La puntualidad no es un indicador, es un criterio. Entonces, ese criterio voy a hacer como indicador. Participa cuando es presencial, participa en la formación y llega en el tiempo, en el horario establecido, o llega en el horario establecido para la formación, o se mantiene en la sala de clase durante el desarrollo de la clase, en la sala durante el desarrollo de clase. Entonces, son indicadores que todos los docentes tenemos que cumplir y que tenemos que evaluar. Yo no puedo cambiar esos indicadores institucionales porque se decidió en conjunto, en equipo. Profesora. Sí. ¿Me escucha? Te escucho. Hola, profesora. Te escucho, sí, te escucho. En nuestro caso, por ejemplo, los indicadores hicimos, ¿verdad?, de acuerdo al trabajo que se nos envió en la plataforma con respecto al COVID-19
al Sí, dengue, al sí, sí, sí. incendio. Sí, De está acuerdo a bien. eso elaboramos los indicadores y le evaluamos, ¿verdad? Pero como dice institucional, ahí a mí me crea una duda, ¿verdad? Porque como que los niños y niñas no asisten en la escuela, no sé cómo vamos a evaluarle. Bueno, Permiso, en el caso de ¿puedo que... aportar? Permiso, profe. Sí, sí, sí. Sí, ¿Puedo se puede. aportar allí? Sí, te escucho. Eh, Escuchamos. institucional, eso que nos plantea la plataforma, por ejemplo, nos sugiere que se haga en la comunidad y nos pasa algún dibujito, algunas actividades. Yo hacía así con mi grupo. Las actividades que sugiere la plataforma, ¿verdad? Con su dibujito, con sus ideas, Sí. ¿verdad? Bueno, ¿por Porque qué se es hace en la comunidad, institucional? en su Porque hogar. para todos los grados viene la misma tarea, por eso es institucional. O sea, la misma actividad viene para todos los grados. Por eso se puede considerar como indicador institucional es lo que vino, las actividades extra que venía del ministerio. Por ejemplo, luchemos contra el dengue, el otro que era de educación vial, después otros 4 proyectos vino. Entonces, para todos los estudiantes, para todos los grados, llegó esas actividades, esas instrucciones, ¿verdad? No solamente para un grado de votación, también creo que era el sufragio. Entonces, se considera como indicadores institucionales eso, pero eso se tiene que comunicar a los docentes de que tantos puntos vamos a considerar, porque esos son los indicadores que vamos a tener en cuenta. Y cuando se trata de indicador, el indicador se debe concretar con una evaluación. Entonces, decía Wilma, me envían una fotito y bueno, y si la foto realmente me cubre lo que yo le estoy pidiendo, pues el indicador está logrado. Un compañero quería hablar. José Luis. Sí, licenciada. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, así también hemos decidido en una de las instituciones donde trabajo, hemos considerado 12 puntos, 3 puntos acerca de la minga, 3 puntos acerca del COVID y 3 sobre el dengue. Bien. Y hemos puesto a consideración de los docentes y hemos actuado de esa manera. Hemos validado 12 puntos en cuanto a proyectos. Indicadores. Sí, está bien. Porque viene para todos los grados, no hay excepción ahí. Por eso puede ser institucional. Ahora, RSA se puede dar a que el docente opte por algunos indicadores, ¿no? El RSA, yo no voy a poner, reconoce las características del Paraguay, no es RSA, porque eso en una clase me va a reconocer. El RSA me ayuda a que yo pueda obtener el puntaje con varias observaciones, dice el RSA, en este caso con varias entregas o varias aportaciones. Entonces, por ejemplo, el que me entrega a tiempo pudo haber sido RSA, que entrega a tiempo sus producciones, entregan la fecha establecida. Entonces, por un mes, todos los días me entregó, pero por un mes es un punto. Y le puedo dar máximo 3 puntos a un solo indicador. O sea, eso es lo que tenemos que considerar cuando trabajamos RSA. O tampoco está mal si no hicieron y si no van a utilizar ahora para el final, ¿verdad? Solo que para la media sí viene la planilla completa ya de esa manera, entonces se tiene que ponderar con todo lo que se propone. Para la escolar básica es más fácil trabajar de esa manera. Otro que quiere aportar algo más. Bien, se está viendo la pantalla de la unidad 1. Sí, profesora. Gracias, gracias. Entonces, volvemos a resaltar un poquito de la unidad 1. Ya estaba hablando de la unidad 1 con los conceptos
Que la didáctica general se refiere al estudio de los principios generales, de forma general, las técnicas aplicables a todas las disciplinas. Hay técnicas que se pueden aplicar a todas las disciplinas. Estudia el problema de enseñanza de modo general. Hay problemas que se presentan de manera general. Entonces, la didáctica general, eso es lo que hace. Y todos manejamos la didáctica general. El arte de enseñar tenemos todo. Nos formamos como docentes, por más de que somos algunos docentes de áreas específicas, tenemos esa didáctica de enseñar, la de la enseñanza. Sabemos que tenemos que trabajar los 3 momentos didácticos, entonces eso es parte de la didáctica general. Sabemos que hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Sabemos que hay un proceso evaluativo, es parte de la didáctica general. Sabemos que hay muchas metodologías que me pueden ayudar a poder concretar mi capacidad y a bajar al contenido, porque nosotros tenemos que centrarnos en la capacidad. ¿Dónde se centra la capacidad en mi programa de estudio? La capacidad se centra en el verbo. La capacidad se centra en el verbo. Analiza. Esa es la capacidad. Yo tengo que llegar a hacer que mi alumno sepa analizar. Traza, establece diferencia. Esa es la capacidad. Nosotros a veces nos vamos, dice, analiza los procesos, las causas y consecuencias de la guerra del Chaco. Ah, voy a dar guerra del Chaco. Pero la capacidad está donde dice analiza. Analiza causas y consecuencias. El medio va a ser la guerra del Chaco. Mi contenido va a ser la guerra del Chaco. Pero con ese contenido lo que yo tengo que lograr es que mi alumno sepa analizar. Reconoce la importancia del lavado de manos. Ah, voy a lavado de manos. No, lo que yo tengo que lograr es que mi alumno sepa por qué se tiene que lavar la mano. Tiene que reconocer. Entonces, ¿qué componente de la capacidad estoy trabajando? Analiza las causas y consecuencias de la guerra del Chaco. Analizar. Entonces, analizar tiene que leer, tiene que releer, tenemos que hacer unas preguntas, tenemos que volver a leer y después tenemos que sacar una síntesis. Entonces voy a trabajar más el conocimiento. Entonces, es una capacidad de conocimiento. Y si me dice, ejecuta experimentos sencillos sobre el agua. Entonces, para ejecutar, el alumno tengo que llevarle, por ejemplo, a hacer, ¿qué voy a trabajar con el agua? Entonces ya voy viendo qué voy a hacer, qué proceso voy a hacer para decir, ejecuta experiencia. Tiene que ser un experimento. Entonces voy a trabajar la destreza y la habilidad. Entonces, son esos componentes son los que tenemos que trabajar más, que tenemos que identificar en el momento de desarrollar las capacidades. Mucho nos centramos en el contenido y poco nos centramos en la capacidad. Por eso que a veces es tan difícil de poder decir que logramos la capacidad cuando nos vemos allá en el último con resultados bajos. Bien, la didáctica decíamos que es arte. ¿Por qué es arte? Porque habla de la cualidad intelectual, de la práctica y de la habilidad interna. Es ciencia porque tiene una fundamentación y un objeto de estudio. Y la didáctica general también tiene algunos principios didácticos. Por ejemplo, el principio de la individualización, en donde se le considera a la persona como persona, sus características, su individualidad, su personalidad. Entonces, el principio de la individualización es muy importante, reconocer su carácter, su costumbre, su individualidad, su personalidad. El principio de la socialización, y hay teorías que hablan de eso. El principio de la socialización, en donde nos dice que por excelencia somos personas, seres sociales, necesitamos relacionarnos, necesitamos compartir para poder también alcanzar y para poder lograr aprender. También hay teorías que nos ayudan a poder lograr este principio de socialización. Principio de autonomía, que resalta que la persona es autónoma, que puede decidir de que de por sí puede hacer varias actividades y que hay que potenciar esa autonomía. El principio de la actividad, la didáctica necesariamente se basa en la actividad, tenemos que llegar a eso, ¿verdad? A la forma de hacer, al saber hacer y al aprender a hacer también. Y es uno de los ámbitos del aprendizaje, el aprender a hacer. Por último, el principio de la creatividad.
Cuando hablamos de habilidad interna, estamos también hablando de la creatividad. El material que les voy a compartir habla de los principios didácticos y el trabajo, la ficha 1, que también ya está en la plataforma, habla un poco de poder identificar estos principios y de poder identificar algunas técnicas para cada principio. Entonces vamos a tener que leer el material y poder ver algunas técnicas que puedan ir, por ejemplo, para el principio de la socialización, por ejemplo, el trabajo grupal, una técnica de trabajo grupal. Entonces va con el principio de socialización. Y así van a ir viendo y van a ir cotejando algunas técnicas para cada principio. ¿Preguntas allí? Vamos a ir cerrando, no se preocupen. En la didáctica necesariamente hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Atañe al quehacer educativo del profesor y la profesora. Eminentemente es nuestro quehacer. Identifica las diferentes técnicas. Las técnicas y los métodos que existen entre ambos, como también los procesos y las etapas que se dan dentro del mismo, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Tenemos que enseñar a que nuestros alumnos aprendan a aprender, y para que nuestros alumnos aprendan a aprender tenemos que hacer ese proceso también de investigación. El alumno de por sí tiene que aprender a aprender. Entonces, ¿cómo aprendemos a aprender? Leyendo, investigando, siendo autónomos. La acción de aprender está en la persona que aprende. La acción de enseñar se centra en la otra persona, el maestro o la maestra. Y después nos dice un poquito, educar es más difícil que enseñar. Porque para enseñar usted precisa saber y para educar se precisa hacer. ¿Qué tan importante es este fragmento? Educar es más difícil que enseñar. ¿Dónde ya se da la enseñanza? La enseñanza es guiar a los estudiantes en su construcción del conocimiento. Enseñar es transmitir conocimiento y saberes de un individuo a otro. Educar, sin embargo, es transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. Entonces, educar es más amplio. Hay muchos niños que ya están educados cuando llegan a la escuela. Ya aprendieron a respetar, ya aprendieron a dar lugar, ya aprendieron a compartir. Sin embargo, hay cosas que tenemos que educar también en la escuela para que haya una buena convivencia, porque la educación pues después nos llega sí o sí al desarrollo del ser. Por eso que es tan importante esos tres ámbitos del aprendizaje, del aprender a hacer y aprender a hacer, que son parte de los pilares de la educación. Bien, ¿hay más preguntas? Y acá voy a cerrar con el constructivismo. Bueno, nosotros actualmente estamos, ya hace un tiempo ya, con lo que es la reforma, trabajamos mucho lo que es el constructivismo como teoría de aprendizaje. Es una teoría de aprendizaje el constructivismo, sin embargo, esta teoría está compuesta a través de otras teorías, ¿no? Es un conjunto de teorías. Y en Paraguay se consideró el constructivismo desde la reforma. Quizás no tenemos todavía muchos buenos resultados, pero sí ya hay resultados. Ya cambiaron mucho nuestros métodos de enseñanza. No podemos más decir que somos netamente tradicionalistas, ya no. Somos bastante ya holísticos, o sea, ya consideramos muchos métodos, ya consideramos muchas estrategias, diferentes estrategias que hacen nuestro quehacer diario y que logramos con eso. Entonces, estas teorías, tenemos que conocer estas teorías, por ejemplo, la teoría de asimilación o cognitiva de Ausubel, más conocido como teoría de aprendizaje significativo. La otra teoría que considera nuestro sistema de enseñanza, nuestro sistema de educación en Paraguay es la psicología genética de Piaget. Él nos habla de algunos estadios, de características de las personas por edades. Y luego la psicología culturista de Vygotsky. Estos tres son las teorías principales del constructivismo. Hay otras,
Pero estas tres teorías son las que sustentan nuestro sistema educativo paraguayo. Y termino con este de John Dewey, ¿verdad? Que expresó que el ser humano aprende haciendo, lo cual significa que debemos actuar de manera práctica y concreta en todos los momentos de la vida, reflejando a nuestro comportamiento las ideas, creencias y valores que alberga nuestra mente, con el fin de darle una orientación clara a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que también trabajar mucho por nuestra mente y por nuestro ser, que es muy importante. Ninguno puede soltarse. Nosotros tenemos, en todas las dimensiones tenemos que estar potenciando el conocer, el hacer y el ser. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta allí que quieran comentar? Profe, tu grabación vas a poder pasar en el grupo para los compañeros que no pudieron conectarse, por favor. Sí, voy a pasar. Y bueno, si no hay más nada, voy a sacar un poquito